Saludos, bienvenidos a Smandao y hoy estoy haciendo un video que no pensé que estaré haciendo en un futuro cercano, y es que con la más reciente beta de iOS 18 Apple ha activado la función de mensajes RCS, lo que permite un mejor sistema de comunicación con equipos Android, y en este video te estaré mostrando cómo es que funciona y cuáles son los beneficios. Así que comencemos. Comencemos hablando de cómo se activa esta función. Una vez más, por el momento solamente está disponible en esta beta 2 de iOS 18, la beta para desarrolladores. Si quieres instalarla, aquí te dejo un video en el cual te enseño cómo puedes hacerla, y por lo menos yo estoy en Estados Unidos y estoy con la proveedora de T-Mobile, y esta sí tiene esta función activada, y poco a poco algunas compañías de Estados Unidos la han estado activando para que las personas puedan probarla en esta segunda beta. Y para poder encenderla vamos aquí hasta la parte inferior, donde vamos a ir a la sección ahora de mensajes para encontrar esta parte de la función de mensajes con RCS. Vamos aquí a la parte de la M, no me está dejando brincar prácticamente rápido. Vamos aquí ahora a mensajes, y entonces estaría bajando prácticamente hasta la parte inferior, donde estaré activando la función de aquí de mensajes RCS. Vamos aquí a activarla para que lo puedas ver, y ahora cuando hable con una persona con Android estaré recibiendo varios beneficios, de los cuales te estaré mostrando ahora. Luego de encender esta función de mensajes RCS en tu iPhone con iOS 18 y esta segunda beta, por lo menos yo tengo aquí un iPhone 15 Pro Max que está en T-Mobile, y este teléfono Android que también está en una proveedora de Estados Unidos que tiene esta función activada. Y como puedes ver, cuando envié este mensaje de Android a este dispositivo, este iPhone, vas a poder ver que aquí sale marcado como que el mensaje fue entregado y fue leído. Vamos a hacerlo ahora desde aquí. Como puedes ver ahora, aquí en la parte inferior aparece mensaje de texto RCS, indicando de que este mensaje se estará enviando utilizando este protocolo y no el protocolo anterior de SMS, que sería el protocolo la de pasada generación. Vamos aquí a escribir un mensaje y puedes ver rápidamente que aparecen aquí las marcas de que está escribiendo esta persona. Vamos aquí a enviar el mensaje, y ahora puedes ver que el mensaje fue entregado, y que obviamente, como está la pantalla encendida, aparece como leído. Si es que obviamente tienes esas funciones activadas a la hora de, ¿verdad?, de comunicarte con tu teléfono Android o con tu teléfono iPhone. De igual forma, estos indicadores de escritura aparecerán en el iPhone cuando estoy aquí escribiendo, para que la persona pueda ver que estoy escribiendo. Así que eso es algo bastante increíble que esté sucediendo en Android. Es algo que me rompe la cabeza, porque por muchos años eso no ha sucedido y ahora finalmente está sucediendo. Otra cosa que podemos hacer gracias a este protocolo de mensajes RCS sería reaccionar utilizando emojis, como hemos visto ya por muchos años en iMessage, en el sistema de mensajes de Apple. Y aquí voy a reaccionar simplemente con este corazoncito y se estará enviando a través de eso. Igual forma también yo puedo tocar ese mensaje que me enviaron con Android, y ahora con iOS 18 puedo seleccionar otros emojis a diferencia de lo que teníamos anteriormente. Voy aquí a seleccionar este de las gafitas, y vas a poder ver que aquí parece que todavía no está muy bien implementado. Simplemente aparece que reaccioné a ese mensaje, mientras que en el iPhone ya parece que sí se puede reaccionar. Vamos aquí a escoger otro emoji para que podamos ver otra alternativa. Vamos aquí a reaccionar a este mensaje. Vamos a enviar uno aquí para que veamos un ejemplo. Voy ahora a reaccionar a ese mensaje con un emoji. Vamos aquí a buscar uno, este que sería como el de sorpresa, y vas a ver que aparece ese mensaje aquí sin ningún problema. Pero si yo decido reaccionar a ese mensaje, pues parece que todavía en estos momentos a la hora de hacer este video, ok, parece que aquí sí está funcionando. Parece que se tardó un poco, pero en efecto sí está funcionando la parte de poder reaccionar utilizando emojis. Otro gran beneficio de utilizar este sistema de mensajes RCS es la parte de poder enviar fotos de alta resolución. En el pasado, utilizando el protocolo de SMS, obviamente las imágenes se veían bastante mal cuando se enviaban de un Android a un iPhone y viceversa. Vamos ahora a enviar una foto. Vamos aquí a buscar una para que podamos ver cómo se ve esa parte de la calidad. Aquí yo tengo muchas fotos en este teléfono. Vamos aquí a buscar una foto aquí de estos edificios aquí cuando fui a mi viaje a Dubai. Vamos a enviar esa foto, y obviamente se tardará unos segundos. Aquí tengo ya la foto, y obviamente es un poco difícil quizás ver la parte de la calidad a través del video, pero puedo decir que en efecto se ve bastante bien esta foto en comparación cuando se enviaban las fotos con SMS. Pero vamos a hacerlo otra vez activando esta función de mensajes SMS para ver si hay alguna diferencia en la calidad de imagen. Para poder ver la diferencia en la calidad de imagen, apagué la función de RCS tanto en Android como también en este iPhone. Vamos ahora a enviar
enviar otra imagen, vamos a enviar la misma imagen, mejor dicho, perdón, para poder ver esta calidad de las imágenes. Vamos aquí a escoger esta, vamos a enviarla a través de MMS, vamos aquí a activar la señal, se me olvidó activar la parte de datos móviles para que se pueda enviar la imagen. Vamos aquí a reenviar otra vez para que llegue esta imagen y entonces comparar la calidad de esa imagen enviada por MMS, que se supone que sea de peor calidad, a ver si realmente hay una diferencia utilizando RCS en estos momentos entre Android y iPhone. Bueno, ya recibí la foto, vamos aquí a abrirla y hacer un poquito de zoom para poder ver la diferencia y en efecto, sin duda alguna, aquí en este hotel que se ve aquí se ve sumamente pixeleado, prácticamente ni se nota. Vamos aquí a activar entonces la otra foto y vamos aquí a acercarnos mucho más y obviamente la calidad no es sumamente altísima, pero sin duda alguna es mucho mejor comparado con lo que se está enviando a través de MMS, así que por lo menos en esta parte los mensajes de RCS sin duda alguna hacen una diferencia a la hora de enviar fotos entre un Android y un iPhone. Además de poder enviar fotos de alta calidad, otra cosa que podemos hacer ahora utilizando este sistema de mensajes RCS es enviar notas de audio. Aquí tengo el botoncito de las notas de audio, vamos aquí a apretar el botón, hola, hola, esto simplemente es una prueba, vamos aquí a activar el botón de detener, vamos a enviar esa nota de audio para ver cómo se ve esa nota enviada aquí y como puedes ver en el caso de iPhone, por lo menos por ahora en esta beta aparece simplemente como una grabación, no se ve en este sistema de animación como vemos en Android. Vamos ahora a enviar una nota de voz utilizando el iPhone para ver cómo se ve a la hora de que se recibe en el Android. Hola, hola, esto simplemente es una prueba, vamos a pararla aquí y vamos a enviarla para ver cómo se ve, si se ve diferente o como una nota de voz y en efecto, por lo menos por ahora en Android sí se está viendo así como un audio, mucho mejor que simplemente este archivo de audio, así que quizá en estos momentos como estamos en beta todavía eso no está 100% finalizado para que tengamos una experiencia mucho mejor a la hora de enviar notas de audio entre un Android y un iPhone, porque al parecer ya se está funcionando bastante bien la parte de poder enviar una nota de voz de iPhone a Android, así que ya veremos con las próximas betas si eso mejora o no. A pesar de todas estas mejoras a la hora de enviar mensajes entre Android y iPhone, obviamente hay algunas cosas que son exclusivas de iMessage, el sistema de mensajes a través de iPhones, y es que no puedes dejar el dedo apretado en el mensaje para poder editarlo como lo puedes hacer en iMessage, y al momento de hacer este video todavía no me consta el 100% si este sistema de mensajes RCS entre iPhone y Android está 100% cifrado de extremo a extremo, cómo funciona con iMessage y cómo funciona entre equipos Android con este sistema de RCS, así que tendremos que esperar un poco más para conocer exactamente todos los detalles de cómo es que estará funcionando este sistema de mensajería. Obviamente en el caso de que tengas poca señal o que no tengas mucha conexión, el teléfono de iPhone a la hora de comunicarse con Android estará utilizando mensajes de texto regular, como también sucede cuando envías mensajes a personas que tienen un iPhone. Si en el momento no tienes buena señal, pues estará enviando el mensaje como un mensaje regular, de texto regular. En el caso de las personas con de iPhone, obviamente no se estará utilizando RCS porque existe el sistema de iMessage, así que como quiera los mensajes de texto regulares estarán presentes, obviamente solamente cuando tienes poca conexión. Y con ese último detalle te mostré cómo es que funciona ahora mismo este sistema de poder enviar mensajes utilizando el protocolo de RCS entre un iPhone y un Android, de forma viceversa también. Así que poco a poco este sistema de mensajería va mejorando, es algo que Apple debió haber hecho hace mucho tiempo, pero finalmente lo hizo, quizás a través de presiones de otros países y de regulaciones en Europa, China y más, pero no importa, finalmente ahora tenemos esta función de mensajes RCS. Obviamente esto estará disponible de forma general cuando llegue iOS 18, en algún momento en septiembre, así que por el momento aquellas personas con la versión beta, por lo menos en Estados Unidos, al momento de hacer este video ya pueden probar esta función y luego entonces en algún momento en septiembre estará disponible a nivel global en múltiples países. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre este sistema de mensajería entre iPhone y Android utilizando RCS. Si tienes alguna duda o pregunta, también déjamelo acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Hasta luego.